Muy buenas noches, un cordial saludo para todos los lectores. Buenas noches, un cordial saludo para todos los lectores y para todos los oyentes y todos los seguidores de este espacio que compartimos con muchas personas de la comunidad tomasina. Hoy retomaremos el cuarto capítulo de En brazos de la mujer madura y espero que lo disfruten. Cuarto capítulo de las niñas. Tu adolescencia, ¿la recuerdas? ¿Volverías a ella? ¿Volverías a ella? No volvería. No volvería. Sandor Weros. La lluvia ácida está matando los bosques y los lagos. Vivimos bajo la amenaza de la guerra nuclear y la extinción del género humano es una clara posibilidad. Pero no todo va de mal en peor. Las jovencitas ya no parecen tener por costumbre el atormentar a los chicos. Hace ya varios años que presencié algo que me recordó los horrores de mi juventud. El incidente ocurrió en el vestíbulo de un teatro al que yo había ido a ver Hamlet, interpretado por un actor de cine que quería demostrar que también sabía actuar en el escenario. Después de la representación, yo avanzaba por el abarrotado vestíbulo al lado de una pareja de adolescentes. El chico tendría unos 17 años y su acompañante parecía un poco más joven. Por la forma en que ella lo tomaba del brazo y se apoyaba en él, daba la impresión de que salían. Ella lanzaba risitas atipladas llamando la atención de la docena de personas que estábamos alrededor, lo cual debía de ser su intención. Le he visto a los ojos y me he dado cuenta de que me miraba, dijo con un sonoro cuchicheo, poniendo los ojos en blanco y fingiendo que se desmayaba sobre el brazo de su amigo. ¿No es fabuloso? Me iría con él en cualquier momento. La pública declaración de que el muchacho en el que con tan indiferente familiaridad se apoyaba no significaba nada para ella, no era sino un sucedáneo de su verdadero ideal. A la fuerza tenía que violentarle. Él se puso blanco y luego colorado. Advertí que trataba de escabullirse de la gente que había oído la frase, pero es difícil despegarse de la multitud con una chica más bien gordita colgada del brazo. Estaba atrapado entre nosotros. La muchacha no tenía idea de la incongruencia de su conducta y parecía gozar con nuestras miradas de curiosidad. Tal vez pensaba que estábamos imaginando la colgada del brazo del apuesto actor. Probablemente al chico le habría costado muchas molestias y gastos invitar a su amiguita al teatro y esperaría, si no necesariamente gratitud, por lo menos un poco de atención por haberla invitado a ver un actor famoso en compañía de un elegante público teatral. Ahora, como no podía hacer que se lo tragara la tierra, trató de encajar en el comentario con una sonrisa de circunstancias y un leve movimiento de hombros, al tiempo que miraba en derredor como diciendo, es tontita pero muy mona, ¿verdad? Cuando su mirada se cruzó con la mía, vi que tenía ojos de perro apaleado. Al verle varado entre la gente, el brazo de la chica, violento y humillado, tuve que reprimir el impulso de llevármelo a un lado y ofrecerle de hombre a hombre mi condolencia y solidaridad. Mis propias relaciones con las jovencitas fueron rematadamente funestas. Pero antes de hablarles de ellas, tengo que hacer un breve resumen de lo que fue mi vida desde que en el verano de 1946 salí del campamento del ejército de los Estados Unidos en Austria. El coronel Whitmore, comandante del campamento, quería adoptarme y llevarme a Chicago junto a sus hijos, pero decliné su amable oferta. Él me escuchó tristemente cuando le dije que estaba seguro de que mi drama en verso me daría por lo menos 1 millón y pronto sería yo más rico en Budapest que él en América con todos sus hoteles. Mandó coser los $7,500 que me guardaba al forro de mi chaquetón y me hizo prometerle que no presumiría de ellos ante los rusos cuando saliera de la zona de ocupación occidental.
Regresé a Hungría en un tren de la Cruz Roja y me reuní con mi madre en Budapest, a donde ella se había mudado para conseguir mejor empleo. Con ayuda del dinero americano que yo llevaba, alquiló y amuebló un piso en una majestuosa casa antigua situada en lo alto de Ross Hills, en Buda. Puesto que no teníamos amigos ni parientes en la capital, al principio llevábamos una vida más bien solitaria. Mientras mi madre estaba en la oficina, yo iba a la escuela y por la noche solíamos salir a cenar y al cine o al teatro. Aunque ella administraba nuestro dinero, me dejaba pagar a mí. Por aquel entonces yo era ya muy alto y aparentaba más edad y me llenaba de satisfacción el ser visto en compañía de una mujer tan impresionante como mi madre. A los 40 años todavía era muy hermosa y debía de tener su propia vida, como yo tenía mis sueños y tribulaciones, pero manteníamos una clase de amistad que tal vez solo sea posible entre una viuda y su hijo. Ella me prohibió terminantemente que diera a leer a nadie mi drama en verso, diciendo que todavía no necesitábamos el dinero. Sin embargo, leía con interés todo lo que yo escribía y con frecuencia estimulaba mi confianza en mí mismo consultándome sobre qué libros podría leer. Pero yo no era ni lo bastante pero yo no era ni lo bastante joven ni lo bastante mayor para que ella me confiara lo que sentía. Ni a mí me parecía que podía hablar con ella de mis acuciantes problemas relacionados con las mujeres. A este respecto, la vuelta a la vida tranquila del estudiante fue un trauma tan violento como lo fuera 2 años antes su abandono. Ahora ya no había señoras simpáticas a las que tocar casualmente como sin querer cuando venían a visitar a mi madre, ni prostitutas a las que tomar en consideración. Tenía que conformarme con las niñas. Desde luego, procuraba no desperdiciar las ocasiones. El caso más doloroso y desconcertante que recuerdo fue el ocurrido en un baile del colegio. La clase de fiesta a la que yo habría asistido en Chicago si el coronel Whitmore me hubiera adoptado. En Hungría, los chicos y las chicas íbamos a colegios diferentes, pero celebrábamos las fiestas juntos en el gimnasio. La única diferencia visible y bastante impresionante era que nuestras reuniones no eran organizadas por las asociaciones de padres y maestros, sino por las juventudes comunistas, por lo que nuestro moderno gimnasio estaba adornado para el baile no solo con papel crepé y globitos, sino con enormes retratos de Marx, Lenin y Stalin que parecían contemplarnos torvamente desde lo alto de las cuerdas de trepar. Por extraño que parezca, bailábamos con música americana, casi los mismos discos que los soldados tocaban en el campamento. Los elegía el instructor de educación física que estaba sentado en un rincón con el tocadiscos de la escuela, decidido a no enterarse de nuestras pequeñas indecencias. Aquel viernes por la tarde yo bailaba con una morena delgadita llamada Bernice. La saqué a bailar porque sus miraditas furtivas me habían dado a entender que entre nosotros podía ocurrir algo. Por lo demás, era poco atractiva. Tenía una cara muy delgada y desnutrida y un cuerpo en el que no había más que huesos. Solo sentía sus minúsculos pechitos cuando me arrimaba lo suficiente como para que se me clavaran en la carne los duros botones de la blusa. Mientras nos movíamos al compás de la música, le di un beso en el cuello, debajo de la oreja, y ella se rió muy excitada. Le pedí que saliéramos la tarde siguiente y quedamos en ir a comer unos pasteles a la Estefanía Krukrasda. Seguimos bailando y yo eché atrás la cabeza al tiempo que adelantaba el vientre oprimiéndolo contra el suyo. Bernice dejó de reír y respondió a mi presión moviendo el cuerpo de un lado al otro. Al poco rato ocurrió lo inevitable. Empecé una erección. Al principio ella se puso colorada e hizo una mueca. Luego se apartó un poco, pero como siguiera sintiéndome, incluso dejando una cierta distancia entre los dos, me dio un empujón, se echó a reír histéricamente y se fue corriendo dejándome plantado en medio del gimnasio. La encontré sentada en el potro,
que estaba arrimado a la pared charlando con unas amigas entre risitas. Cuando me acerqué, una de las chicas gritaba horrorizada: ¡Oh, no, no!, tapándose la boca con las manos. Al verme, todas lanzaron grititos y risas como si se hubieran vuelto locas. Invité a Bernice a volver a la pista, pero ella se negó. Sofocado y confuso, me volví en actitud de desafío hacia una de las otras muchachas. Ella me rechazó con desdén. Yo nunca bailaría contigo. Una de las desgracias de ser muy joven es no saber cuándo tiene uno que darse por vencido. Invité a bailar una a todas las muchachas que estaban sentadas en el potro y de cada una de ellas recibí una rotunda negativa. Una se bajó del potro y se fue por toda la pista esparciendo la noticia de mi erección. Mientras cambiaban el disco, me dirigí hacia unas chicas que acababan de dejar a su pareja, pero ellas al verme se echaron a reír muy coloradas. No lograba comprender qué podía tener de ridículo o de terrible que me gustara la tonta de Bernice. Era perfectamente normal, me repetía a mí mismo, y sin embargo me sentía como un degenerado. Me escurrí fuera del gimnasio y me fui a casa muy abatido. He aquí otro episodio que no puedo recordar sin sentir la amargura de la humillación. Partiendo de la estúpida y peligrosísima idea de que las feas tienen que ser más modestas y más amables que las guapas, un día invité al cine a una chica fea de verdad. A la hora señalada la esperaba en la puerta del cine, muy bien vestido, con el pelo recién cortado. Ella apareció 15 minutos tarde y en compañía de dos amigas. Al verme, las tres empezaron a reír por lo bajo y pasaron por delante de mí sin detenerse ni devolverme el saludo siquiera. En realidad, tampoco habrían podido hablar, aunque hubieran querido, porque las ahogaba la risa y doblaban el cuerpo como si fueran a partirse por la mitad. Mientras la seguía con la mirada, completamente anonadado y muerto de vergüenza, oí decir a la fea: ¿están viendo como si tenía una cita? Entré en el cine solo y estuve llorando en la oscuridad. ¿Por qué se habían reído? ¿Era repulsivo? ¿Dónde estaba la gracia? Hubo ocasiones más afortunadas, desde luego, en que la chica acudía a la cita e incluso nos acariciábamos. Era como estar en un avión corriendo de un lado a otro de la pista, pero sin llegar a despegar. Empezaba a sentirme feo, patoso e indefenso. ¿Y cómo vas a sentirte después de que una chica te meta toda la lengua en la boca y luego la retire definitivamente como si con un bocado tuyo tuviera más que suficiente? Mis condiscípulos debían de tener experiencias tan desagradables como las mías, porque todos parecíamos tenerles antipatía a las chicas, a pesar de que no sabíamos hablar de otra cosa. Y no se necesitaba mucho para convertir nuestra obsesión en hostilidad. Cierta mañana en que llegué tarde a la escuela, encontré la clase muy alborotada. El profesor brillaba por su ausencia y uno de los chicos estaba escribiendo en la pizarra con tiza rojas. En letras de medio metro de alto por más de un palmo de ancho, cubría la negra superficie con la palabra más obscena del idioma húngaro, sinónimo de vagina. Los demás chicos, sentados cada uno en su pupitre, medio en broma y titubeando al principio, trataban de pronunciar al unísono la palabra roja. Pina, pina. Para más énfasis, empezaron a golpear rítmicamente el suelo con los pies al tiempo que aporreaban la mesa con el puño. Estaban colorados de la excitación y el esfuerzo físico y muy pronto vociferaban la palabra furiosamente, pero con un exquisito sentido del ritmo. El pataleo levantaba polvo del suelo, dando el tempestuoso toque final a esta súbita erupción. ¡Pina! ¡Pina! Los chicos estaban desquitándose de observaciones tales como: pero oye, ¿tú qué te has creído? Eso sí que no. ¿Y qué más quieres? Estaba clarísimo lo que querían decir y lo que pretendían con el pataleo y los gritos de la palabra prohibida. Mejor dicho, lo que todos nosotros pretendíamos, porque a mí me faltó tiempo para sentarme en mi banco y unirme al coro.
Las tablas del suelo empezaban a soltarse y las paredes a temblar, y en todo el edificio resonaba nuestro grito de guerra. ¡Pina! ¡Pina! Una de las ventanas que vibraban se abrió de pronto y la palabra roja saltó a la calle. En aquel tranquilo sector de la vieja Buda, de edificios bajos y poquísimo tráfico, a aquella hora nuestras voces debían de llegar muy lejos, haciendo detenerse a las ancianas, a las amas de casa y a los carteros en su ronda. La grata idea de que el mundo exterior nos oyera con consternación y asombro nos estimulaba a redoblar nuestros esfuerzos. Cuando se abrió la ventana gritamos más fuerte. Sin embargo, el volumen no restaba claridad a la pronunciación. Aquello no era un rugido indistinto y confuso, sino que la palabra se articulaba con toda nitidez y estaba destinada a derribar la escuela y la ciudad y causar ataques al corazón a amigos y enemigos por igual. Nuestra clase estaba en el segundo piso y yo pensaba que de un momento a otro se vendría abajo y todos caeríamos encima de los de octavo. Pero yo seguía pateando y dando puñetazos a la mesa con tanta fuerza que estuvo doliéndome la mano durante varios días. Por fin acudió el director. Al vernos se paró bruscamente, petrificado por el horror. Empezó a gritarnos, porque se le veía mover los labios, pero no se le oía. Pina le ahogaba la voz. Hasta que en la puerta aparecieron dos policías, no consiguió hacernos callar. Después de un silencio breve y tenso, durante el cual el polvo volvió a posarse en el suelo y en nuestras gargantas, el director preguntó con voz débil: ¿Es que todos os habéis vuelto locos? Los dos policías plantados en la puerta escucharon el pequeño discurso del director, moviendo la cabeza en señal de aprobación con fingido estupor. El director era un hombre delgado, rubio, un poco calvo, al que llamábamos el maricón, aunque sabíamos que estaba casado y era padre de 5 hijos y además tenía un lío con la secretaria. Era un pedagogo progresista, por lo que trató de explicarnos que nuestra conducta era infantil. No nos habló de pecados ni obscenidades, sino que nos hizo ver las consecuencias sociales de la rudeza y la falta de consideración hacia los demás y la necesidad de guiarnos por la razón. Sin embargo, su propio estado era tan irracional que se acercó a la ventana y la cerró, como impulsado por la ridícula pretensión de mantener la palabra dentro de la clase, tanto rato después de que saliera volando. En realidad estaba tan confuso que no acertó a parafrasear, sino que pronunció la palabra él mismo. Esto provocó apenas un leve murmullo. Nos sentíamos cansados y satisfechos de nosotros mismos, contentos de haber expresado nuestra protesta. Después nos enteramos de que nuestro profesor de matemáticas, cuya ausencia fue delatada al director de manera tan estentórea, fue multado con una semana de sueldo. Pero, ¿por qué tenía el director que castigar al profesor de matemáticas? Hubiera debido castigar a las niñas de las risitas, aquella plaga, pensaba yo, aquellos tímidos angelitos que con tanta facilidad se escandalizan. Mi madre no compartía mi opinión sobre las jovencitas. Cuando yo le confiaba mis sinsabores menos escabrosos, como el de la niña que se presentó a la cita con las otras dos y pasó sin pararse ni decirme adiós, me decía que no me preocupara. Estas cosas pasarán, forman parte del crecimiento, me repetía. Pero yo no quería esperar a que mis problemas pasaran, quería eliminarlos inmediatamente. Por aquel entonces se estrenó en Budapest El demonio y la carne, la película de Claude Antans Lara, que yo vi por lo menos 12 veces. Trataba de los amores entre un muchacho y una mujer mayor, exquisita y apasionada. Y al ver cómo Micheline Press seducía a Gerard Philippe, decidí que mi problema era que yo salía con chicas excesivamente jóvenes. En cada caso, tanto la chica como yo teníamos que soportar la tensión de nuestra común ignorancia. Nuestro profesor de inglés nos dijo que Romeo y Julieta trataba de la fuerza del amor de la juventud que vence a la muerte. Cuando leí la obra, descubrí que trata de la fuerza de la ignorancia de la juventud que vence al amor y a la vida. Porque, ¿quién, sino dos chavales idiotas, habían de matarse en el preciso instante en que por fin van a poder reunirse después de tantas penalidades e intrigas?
Todavía pienso que, en la medida de lo posible, chicos y chicas deberían desentenderse unos de otras. Hoy las chicas son más complacientes, sería mejor para ellas que no lo fueran tanto, y son ellas las que sufren más que los chicos. Pero para ambos la adolescencia puede ser un infierno. Entonces, ¿por qué compartirla? Tratar de hacer el amor con alguien que es tan torpe como uno mismo me parece tan insensato como meterse en aguas profundas con otro que tampoco sepa nadar. Aunque no te ahogues, te llevas un buen susto. ¿Por qué sufrir? Cada vez que veo a un hombre acercarse a una mujer titubeando, apocado, con aire de disculpa, como si esperase que ella arrostrara su pasión en lugar de compartirla, me pregunto cuántos desaires habrá sufrido de las jovencitas. ¿Y por qué son tantos los hombres que parecen ver en la mujer a la enemiga? Cuando oigo reír a los hombres, criticando a las mujeres, me siento como si estuviera otra vez en medio de aquel clamor estudiantil con el que tratamos de derribar las murallas de Budapest, gritando la mayor obscenidad que conocíamos. Pero aquel tumulto nada tenía que ver con defectos concretos de las mujeres. Estaba motivado por el estupor y los aspavientos de las niñas ante el extraño espectáculo de un muchacho con la bandera desplegada. Yo conocía, sí, a una niña que no se escandalizaba fácilmente. Los dos teníamos 15 años, pero Yulika era más alta y más madura que yo. András, no saques conclusiones precipitadas sobre las personas, me advertías. Tienes demasiada prisa para todo. Era una morena con trenzas, noble y sensata. Nos conocimos en otoño y recuerdo haber ido a visitarla a su casa una alegre tarde de invierno en que los copos de nieve parecían bailar en el aire risueño en lugar de caer. Debía de ser poco después de Navidad porque en la sala todavía estaba el árbol adornado. Sus padres habían salido y Yulika me sirvió té y pastel de nuez y me enseñó los regalos entre los que había un camisón de seda que le había regalado su madre. Después de arrullarnos apasionadamente en el sofá, la convencí para que se lo pusiera. Me quedé esperando en la sala mientras ella se cambiaba. Tardó mucho. Por fin apareció con su camisón de seda rosa. La tela era transparente, pero le cubría el cuerpo desde el cuello hasta los pies, lo cual debía de darle cierto aplomo. Ella se movía con toda compostura y daba vueltas para que yo pudiera admirar el vuelo de la falda. Por fin podía ver sus piernas largas, largas y finas hasta arriba. Al principio sus gruesas trenzas le caían sobre el pecho, pero ella se las echó a la espalda y entonces distinguí sus bonitos pechos en forma de pera, redondeados por abajo con los oscuros pezones recortándose bajo la seda. Yulika tenía una boca grande y fresca y una nariz muy graciosa que movía de un lado a otro para indicar que podía darle un beso. Empezamos a acariciarnos otra vez y pronto nos encontramos en el dormitorio de sus padres encima de la cama de matrimonio. Yo le quité su camisón de seda y lo tiré al suelo. Yulika tenía tantas ganas como yo, pero se sentía quizá un poco más intranquila y atemorizada. Estaba tendida encima de la colcha con sus largas y frescas piernas invitadoramente abiertas, pero no se movía. Parpadeaba con nerviosismo y sonreía heroicamente, y luego empezó a temblar. Yulika, ¿tienes miedo de mí? Dije perplejo y nervioso a mi vez, buscando quizá una salida airosa. Si no quieres, lo dejamos. No deseo violarte. Oh, no, no seas tonto. Son los nervios, respondió. Cuando sus dedos tropezaron casualmente con mi pene, se puso las manos debajo de sus pequeñas posaderas y volvió la cara en un susurro casi inaudible. Dijo, no te preocupes por mí, anda, adelante. Yo trataba de entrar, pero no podía. Empezamos a besarnos otra vez, pero con ciertas reservas, a intervalos, no como nos besábamos en la sala o en las calles por la noche. Yo probaba y probaba, pero sin resultado, porque yo ni sabía cómo se abre una mujer, ni ella me ayudaba más que con su buena voluntad. Fallaba una y otra vez. Y lo peor fue que al cabo de un rato, Yulika se serenó por completo. Me miraba con los ojos más abiertos de lo normal, pero ya no estaba temerosa ni temblaba. Estaba tumbada sobre la colcha verde, quieta, relajada, incluso un poco aburrida me parecía. Al cabo de una media hora empecé a sudar, del esfuerzo y de la vergüenza. Hace frío, dijo Yulika sentándose. Vale más que me ponga el camisón.
Yo quería disculparme, pero ella me atajó con un beso de hermana. Seguro que tú también tenías frío. Volveremos a probar en primavera. Nos quedamos un rato en la cama acariciándonos el brazo y ella se levantó por fin y fue a su cuarto a vestirse, después de pedirme que arreglara la cama. Al salir, hizo una pirueta en la puerta. El camisón es una preciosidad, ¿verdad? Asentí agradecido. Me producía alivio que no se hubiera enfadado conmigo, pero ¿cómo se sentiría ella? Quedamos en que la llamaría al día siguiente, pero no la llamé, ni al otro, ni nunca. Me daba vergüenza ponerme delante de ella, lo cual quiere decir que las jovencitas deberían enseñar el camisón a los hombres maduros. Fin del cuarto capítulo. ¿Continuamos o paramos? Capítulo quinto. Del valor y de los consejos. Mi maestro me guía desde dentro. Atila Joseph. Yo estaba que casi me volvía loco. Sí, en el autobús una mujer se apretaba contra mí. Me entregué al estudio y adquirí el aire formal de esos estudiantes aplicados cuyo pensamiento se concentra en las cosas importantes y la follada. Tenía un amigo, un genio de la música, diminuto y con gafas, que también tenía 15 años, pero que ya estaba en el último curso de director de orquesta del conservatorio. Hace unas semanas leí en el periódico que había dado un concierto en Milán, con gran éxito. Por aquel entonces solíamos masturbarnos juntos sin gran alegría. Nunca olvidaré la noche en que en mi habitación interrumpió la dirección y soltó la batuta con un grito de desesperación. ¡Mierda! Para esto se necesita una mujer. Y mientras tanto, yo ya conocía a la mujer que iba a ser mi primera amante. En realidad la conocía desde mi regreso de Austria. En nuestro espacioso y barroco inmueble, 2 pisos más arriba, vivía un matrimonio de mediana edad apellidado Horvath. Poco tiempo después de que mi madre y yo nos mudáramos, coincidí con ellos en el ascensor. Los dos aplaudían mi interés por la literatura y se ofrecieron a prestarme libros. Pero puesto que el señor Horvath casi nunca estaba en casa, solía ser Maya, su esposa, quien me los prestaba. Ella era economista, pero no trabajaba, por lo que solía estar en la casa por la tarde. Nunca me invitó a sentarme, pero cuando yo decidía lo que necesitaba, ella me daba los libros con alguna que otra observación amistosa. Yo estaba vivamente impresionado por la naturalidad con que ella hablaba de los siglos como si fueran personas. Este siglo es malo, me dijo una vez. No deberías leer a los novelistas de hoy. Son simples inventores. Stendhal, Balzac, Tolstoy. Estos sí pueden decirte mucho acerca de lo que la gente piensa y siente sobre las cosas. Gracias a ella me convertí en un entusiasta de los novelistas franceses y rusos del siglo XIX, y ellos me enseñaron mucho acerca de las mujeres que conocería en mi vida. Una cosa que aprendí de ellos es que muchas mujeres se sienten atraídas por la torpeza y la inexperiencia del joven. Por ello, finalmente me atreví a confesar mi ignorancia a la señora Horvath. Decidí pedirle consejo acerca de la manera de agradar a las chicas. Un sábado por la mañana coincidimos en el zaguán de la escalera de nuestro inmueble decorado con profusión de frisos, columnas y arcos. El sol entraba por la alta puerta de hierro forjado, iluminando el polvo de las esculturas y del aire. Ella recogía unas cartas del buzón. ¿Cómo creces, András?, dijo al verme. Pronto serás más alto que yo. Me pidió que me pusiera a su lado. Efectivamente éramos de la misma estatura. Me llamó la atención que la señora Horvath fuera más baja que la mayoría de las adolescentes con las que yo salía. Esto me hizo fijarme en ella. Pero no la vi muy bien porque yo experimentaba uno de mis accesos de vaídos y calambres en el estómago que me aquejaban cada vez que se me acercaba una mujer, aunque fuera fea y desconocida y estuviéramos en el autobús. Recuerdo haberme fijado en su muñeca fina y delicada y en el color de su vestido, que era amarillo. Aún puedo ver a Maya con claridad, como estaba siempre. Era una mujer menuda, morena, de poco más de 40 años, con una figura muy bonita. Era delgada, de huesos pequeños, pero tenía unos pechos muy grandes y las caderas redondeadas, enormes para su cuerpo,
pero en grata armonía con él. Su figura encarnaba en el dualismo occidental. Con su cara suave, sus labios finos y sus hombros delgados, parecía una criatura delicada y etérea. Tal vez por ello tardé tanto en fijarme en ella, pero sus rotundos pechos y caderas expresaban una voluptuosidad muy terrenal. Cuando ella iba hacia el ascensor, aquel vetusto y romántico ascensor de madera tallada y cristal en el que más adelante nos morderíamos, observó con aire preocupado: estás creciendo mucho, cuidado con la tuberculosis. Yo iba a una cita de media tarde, una cita infructuosa, lo que sabía de antemano, y la conseguí con la mirada hasta que se cerraron las puertas del ascensor y por primera vez traté de imaginarla desnuda. Empecé a preguntarme si estaría enamorada de su marido. No tenían hijos, llevaban más de 10 años casados y no sabía yo por las novelas lo que 10 años de matrimonio pueden hacer con las personas. Después de cenar, subí a devolverle los libros que no había acabado de leer. Aunque era sábado por la noche, estaba sola. Estoy tomando un espresso, ¿quieres?, me preguntó. Esta tarde caí en la cuenta de que hemos sido muy poco corteses al no invitarte nunca a sentarte. No tiene importancia, protesté yo muy contento. También aquella fue la primera vez que ella hizo alusión a la ausencia de su marido. Bella tuvo que volver al despacho, le hacen trabajar mucho. Me llevó al salón. Siempre me había gustado aquella habitación. Dos de las paredes estaban cubiertas de libros hasta el techo. Había lámparas con pantallas, silloncitos dorados y muchas mesas. La habitación estaba amueblada al estilo moderno, pero con el toque discreto y elegante de colores suaves y piezas de anticuario. Nos sentamos a tomar café en aquellos pequeños silloncitos, cada uno a un extremo de una mesita larga y baja. Y ella me preguntó cómo iban mis estudios. Le dije que los estudios bien, pero que la chica con la que salía estaba volviéndome loco con sus risitas nerviosas. Sin esperar respuesta, la observé con disimulo mientras me servía el café. Los dos últimos botones de su bata de terciopelo amarillo estaban desabrochados, pero el busto seguía cubierto. Quizá tengas tú la culpa de esas risitas nerviosas, dijo. Cuando era jovencita yo también me reía mucho. Es usted muy inteligente para eso, protesté. No podía estar riendo continuamente. Supongo que no, por lo menos, pero no mientras me besaban. Quizá de no haber estado leyendo a Ana Karenina no me habría impresionado que ella se refiriera a una cosa tan personal como el beso al hablar con un vecino que había entrado a devolver unos libros. Pero en aquel momento creí que esta pequeña confidencia debía de tener cierta trascendencia y empecé a abrigar esperanza. Las chicas que yo conozco se ríen hasta cuando besan. Mentí para hacerle comprender que por lo menos hasta ahí había llegado con las mujeres. De todos modos, Maya parecía interesada en el fenómeno de un modo puramente general. Supongo que debe de ser Supongo que debe de ser peor ser chico que chica, concedió. Es el chico el que tiene que ponerse en evidencia. Eso es lo malo de mí. No me gustan los papeles ridículos. Me miró de un modo especial, distante pero amistoso. No era la mirada de una madre, sino más bien la de una asistencia social, inteligente y comprensiva. Respiré hondo y me lancé. No consigo convencerla para que haga el amor conmigo. Pretendía dar naturalidad a la frase, pero se me quebró la voz en la mitad. Eso le ocurre también a muchos hombres maduros, por lo tanto no te aflijas. Parecía divertida. Es que yo nunca he tenido amante, por eso para mí es mucho peor, repuse con osadía. Y es que no conozco lo suficiente a las mujeres. No sé lo que hay que decir ni cuál es el momento propicio. Quizás usted pueda ayudarme. Usted, que es una mujer que tiene que saberlo. Deberías hablar con mi marido, él podría aconsejarte. Supuse que su marido tenía un amante y que ella lo sabía. ¿Cómo? ¿Es que tiene una amiga? Me miró menos divertida pero con más interés, o así me pareció, y me sonrió pensativa. De aquella conversación recuerdo vívidamente su cara. Me asombró su expresividad. Una de las cosas que más me irritaban de mis amigas adolescentes era la inexpresividad de su cara. En cuanto se ponían nerviosas, la cara se les convertía en una especie de máscara tersa, sin un pliegue ni una arruguita que al fruncirse hacia un lado u otro me diera un indicio de lo que pensaban. Pero la cara de Maya
Por el contrario, con las finas marcas de sus 40 y tantos años, reflejaba todos sus pensamientos y emociones. Y si bien la ironía no era la expresión que yo deseaba observar, por lo menos me ayudaba a mantener el equilibrio en el borde del pequeño silloncito. A ver qué podría decirte de las chicas que te sirviera de ayuda, dijo pensativa. Dígame solo lo que piensa, porque una chica no ha de querer acostarse conmigo. Supongo que porque eres muy nervioso. Guardé silencio escuchando los latidos de mi corazón que sonaban como campanadas. Pero no me parece que vayas a tener muchos problemas. Tú eres guapo. Esta halagüeña observación me dio fuerzas para levantarme. Me acerqué a su extremo de la mesita para servirme más café y me quedé sentado a sus pies. Ella me miraba ahora con curiosidad, una curiosidad plácida, pero también con una luz cálida en los ojos. Me pareció que esperaba que yo hiciera algo. Deseaba tocarle la pierna, pero el brazo no me obedecía. Era como si los músculos hubieran perdido contacto con el sistema nervioso, como si mis extremidades formaran parte de la ropa y no del cuerpo. Para vencer aquel miedo estúpido me puse a pensar en toda la sangre y todos los muertos que había visto camino a Salzburgo. Traté de pensar en Hiroshima y en la Tercera Guerra Mundial, de convencerme de que comparadas con las catástrofes mundiales mis tribulaciones eran una insignificancia. En el peor de los casos ella me diría, no me toques, o algo por el estilo. Sería un pequeño incidente, pero lo único que pude hacer fue rozarle el tobillo como por casualidad, antes de levantarme rápidamente. Le pedí otros 2 libros y me fui a mi casa. Mañana será otro día, me dije. Está claro que le gusto o me habría echado. Me acosté exhausto y compungido. Al día siguiente tenía una cita con Agi, la cita con la que nos acuchuchábamos furtivamente por aquel entonces. La llevé al cine y dije que me había enamorado de otra, por lo que no podríamos seguir viéndonos. Leí la noticia durante la proyección de la película con la esperanza de que no hiciera comentarios para no molestar a los vecinos de localidad y efectivamente no protestó. Al poco rato hasta se reía con los chistes de la película. Aquello me hizo comprender lo poco que yo debía de importarle. Ahora me daba vergüenza pensar en la manera en que la asediaba pidiendo lo que ella lo que a ella no le apetecía dar. Pero al salir en el mismo vestíbulo le entró la risita nerviosa. Creí que me querías a mí. Sí, pero tú dices que quieres mantenerte virgen. Dije que quería mantenerme virgen hasta que cumpliera los 17 años. Es mentira, protesté. Nunca me dijiste tal cosa. No, estábamos junto a las fotografías del próximo estreno. Agui me rodeó la cintura con el brazo. Era la primera vez. Siempre solía ser a la inversa. Y empezó a hablar con voz aterciopelada y sexy. Solo hasta los 17 años y mi cumpleaños es dentro de un mes. Entonces observé, como he observado después en muchas otras ocasiones, que cuando estás dispuesto a romper con una chica, de repente ella se pone melosa, aunque no le importes en absoluto. ¿Quieres decir que dentro de un mes vas a hacer el amor conmigo? Pregunté en tono beligerante. Bueno, no he dicho eso. Estas cosas no se planean a plazo fijo, ¿verdad? Ya estaba otra vez ahogando la risita aquella gordinflona de cara colorada. Entonces, ¿qué cuento es ese del cumpleaños? ¿Se puede saber qué consigues con ese jueguecito estúpido? La dejé en el vestíbulo del cine y aunque mi casa estaba en el centro, a casi 5 kilómetros de allí, me sentía tan eufórico que regresé andando. No hay nada como mandar a paseo a una chica que ha estado dándote una de cal y otra de arena para tenerte al retortero sonriendo como un imbécil, atraído y desdichado. Nada como la estupenda sensación de cortar el cordón de tus frustraciones, de marcharte para siempre, libre e independiente. Tal vez parezca extraño, pero el terminar con aquella muchacha de cuerpo rollizo y cabeza hueca fue uno de los actos más intensamente gratificantes de mi vida. Me sentía liberado, fuerte, invencible, probablemente porque esperaba conseguir a una mujer hermosa, seria e inteligente, a pesar de que en realidad por aquel entonces esto no era más que un sueño.
Me parecía que me desligaba no ya de allí, sino de todas aquellas tontadas insípidas e inútiles que hasta aquel entonces me parecía que eran imprescindibles. Aquel domingo por la tarde, mientras iba hacia mi casa, volvía a ser primavera y yo iba a cumplir 17 años. Me sentía dueño de mi destino. 2 días después, cuando fui a devolver los libros, el señor Horvath se hallaba en casa. Marido y mujer estaban en la sala leyendo y escuchando música. Cambié los libros, di las gracias y me marché maldiciendo mi mala suerte. Lo que yo esperaba, fuera lo que fuese, por lo visto estaba solo en mi imaginación. No obstante, seguí subiendo a pedir libros, más y más a menudo. En realidad iba prácticamente un día sí y otro no. Por aquel entonces yo no creía en Dios, pero a cada visita rezaba desesperadamente para que el marido no estuviera en casa. Al parecer mis oraciones fueron escuchadas porque durante las 2 semanas siguientes encontré a Maya sola en todas las ocasiones menos una. Me gustaba más con falda y blusa que con la bata amarilla. Las dos piezas ponían de relieve su figura frágil y rotunda a la vez. A mí me parecía la mujer más sensual del mundo. Siempre estaba amable pero distante. Y aquella actitud, que después observaría en muchas mujeres educadas, me tenía debatiéndome en un mar tempestuoso de ilusiones y zozobras. Me dedicaba una sonrisa cálida pero irónica. Después me confesó que se sentía intrigada acerca de cuánto tardaría yo en hacerle proposiciones, que en modo alguno contribuía a despejar mis dudas sobre sus sentimientos. Pero el brillo de su mirada era mi faro. Aunque la luz no parecía estar ahora más cerca, me mantenía derivando frente a las costas de su cuerpo. Cuando le veía el brazo o el escote por el cuello desabrochado de una blusa, tenía la piel dorada con un bronceado natural, yo me decía, ahora me acercaré y le daré un beso en el hombro. Pero por desgracia, toda mi osadía se reducía a seguir pidiéndole consejos sobre la manera de seducir a mi amiguita, porque yo fingía que seguía saliendo con la niña gorda. Claro que comparadas con Maya, todas parecían niñas. Me daba la sensación de que su voz suave y musical me acariciaba como unos dedos cálidos e incluso cuando decía cosas que me violentaban. No es necesario que finjas que lees los libros tan deprisa, me dijo una tarde. Siempre que desees charlar un rato, puedes subir. Por fin se me ocurrió una frase inteligente para abordarla. Le diría que ya no me interesaban las verdades adolescentes y agregaría, diga qué puedo hacer para conseguir que usted me quiera. Se lo diría sin mirarla y si las cosas se ponían feas me volvería hacia la ventana. Por lo menos al ver su reacción sabría yo a qué atenerme. Estaba leyendo Rojo y Negro por segunda vez y estaba seguro de que ni el mismo Julien Sorel hubiera podido hallar un planteamiento más eficaz. Cuando subía a su piso, andando en lugar de tomar el ascensor, solía pararme en el descansillo, mirarme en el espejo empotrado en la pared y decir en voz alta, diga qué tengo que hacer para conseguir que usted me quiera. También ensayaba una sonrisa de burla de mí mismo que me parecía muy adecuada. No dudaba del éxito y sin embargo, por más que ensayaba, no podía decidirme a pronunciar la frase. En cuanto ella abría la puerta y me sonreía, todo mi aplomo se evaporaba. Al cabo de 2 semanas de este triste alarde de cobardía y debilidad por el que me despreciaba a mí mismo, decidí subir a verla nada más regresar de la escuela, a media tarde, a una hora en que el señor Horvath forzosamente tenía que estar ausente. Subí a la escalera firmemente, decidido a declararme, pero me paraba en cada peldaño para retrasar el momento trascendental. Ya me veía a mí mismo bajar otra vez, furioso y mortificado por no haber tenido el valor de decir ni una palabra. Y este ridículo asunto seguirá y seguirá hasta que ella se canse de mí y entonces ni siquiera podré subir a verla. Cuando me miré al espejo, vi que estaba temblando y comprendí que tampoco aquel día me atrevería a decir mi frase. Di media vuelta y regresé a mi casa. Hay un pasaje en Rojo y Negro que yo tenía muy presente por aquel entonces. Trata del temor del joven Julien Sorel de acercarse a Madame de Renal, que lo ha contratado en calidad de preceptor de sus hijos. Julien decide averiguar lo que Madame de Renal piensa de él por el procedimiento de tomarle la mano cuando están sentados en el jardín
después de anochecer cuando nadie puede verles. Cuando volví a casa aquella tarde, mi madre todavía estaba en la oficina. Cogí el libro y releí el fragmento. Acababan de dar las 10 menos cuarto en el reloj del castillo y él aún no se había decidido a actuar. Furioso por su cobardía, Julien se dijo: cuando den las 10 haré lo que durante todo el día me he propuesto hacer esta noche, o subiré a mi habitación y me volaré los sesos. Después de un último momento de tensión y ansiedad, durante el cual Julien se sintió casi fuera de sí, el reloj desde lo alto dio las 10. Sintió que cada fatídica campanada resonaba en su pecho con la fuerza de un golpe físico. Finalmente, cuando aún no se habían extinguido las vibraciones de la última campanada, él tomó la mano de Madame de Renal, que fue retirada instantáneamente. Julien, sin saber muy bien lo que hacía, volvió a asirla. Aunque él mismo temblaba de emoción, le impresionó sentirla tan fría. La apretó convulsamente. Ella hizo una última tentativa de retirarla, pero luego la abandonó en la de él. Después de leer estos párrafos una y otra vez, tiré el libro sobre la cama. Salí de la casa dando un portazo y tomé el ascensor. Si esta vez me falta el valor, me tiro al Danubio, me dije. Decidí que esperaría hasta la noche para suicidarme, no fuera a verme algún transeúnte y me pescaran. Cuando toqué el timbre de los Horvath, yo no sabía si me atrevería a hacerle la pregunta a Maya, pero estaba seguro de que si no, aquella misma noche me mataría. Fin del capítulo quinto. Muchas gracias por su atención, por seguir lecturas tan maravillosas y una feliz noche para todos. Muy amables.